Hola, soy el profesor Antonio Martín Garre y hoy vamos a ver el paradigma demostrativo. Como ocurre con otros paradigmas que hemos visto anteriormente, este paradigma recoge todas aquellas herramientas y lenguajes que nos sirven para acometer cierto tipo de problema. ¿Vale? El problema eh, típico que vamos a encontrar en el paradigma o para lo que sirve el paradigma demostrativo es aquel que tiene cierto tipo de características. En concreto, supongamos un problema de clasificación. Normalmente a nivel procedimental, cuando tenemos, imaginamos que tenemos la tarea de clasificar un tipo de flor. ¿Vale? Este caso es un flor que se llama iris y hay tres especies: iris setosa, iris virginica y iris versicolor. ¿Vale? Entonces, como parámetros tendríamos el tamaño del pétalo. ¿Vale? Si el tamaño del pétalo es pequeño, pues sería este. Si es mediano, sería este. Y si es grande, sería este. ¿Vale? Pues cualquier programador pues diría, bueno, pues creo una función ¿no? Que en función de x, que es el tamaño del pétalo, pues, y aquí simplemente digo, si x es menor que 5, entonces es setosa. Si x está comprendido entre 5 y 10, entonces es virgínica. Y si x es mayor que 10, pues entonces es versicolor. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Describir de manera procedimental exactamente esta función. ¿Vale? Lo que hace la función, con lo cual ya tendríamos el problema resuelto. Esto está muy bien, pero en el mundo real, pues en muchos escenarios esto no ocurre así. Las cosas no son tan sencillas. En este caso, por ejemplo, realmente no solo tenemos el tamaño del pétalo, tenemos el tamaño del pétalo, que estaría por aquí, y el tamaño del sépalo, que está por aquí. ¿Vale? Ya tendremos dos variables, o mejor dicho, dos dimensiones. ¿Vale? Podemos decir que son dos dimensiones. Entonces, aquí hemos clasificado, bueno, lo que habremos hecho, si os fijáis, es como definir unas líneas, ¿no? Dos líneas en el tamaño del pétalo. Toda esta zona sería una especie, toda esta sería otra, y así, ¿no? Pero es que la realidad no funciona así. En la realidad tenemos que está el tamaño del sépalo, el tamaño del pétalo, estos puntos, o sea, las diferentes especies no se pueden separar de una manera lineal, sino que están entremezcladas. Se encuentran así. Opa. Se encuentran entremezcladas. Más o menos definidas, más o menos, pero no se puede trazar una línea. Por si fuera poco, no solo tiene dos dimensiones, sino que depende de la especie, depende del ancho y la longitud del pétalo y del ancho y la longitud del sépalo. Es decir, esto es normal. Normalmente, véase, por ejemplo, eh, en el caso de las vacunas o tratar de diagnosticar una enfermedad. Es raro que una enfermedad, por ejemplo, cuando es grave el COVID, venga solo diagnosticado por un único parámetro. Por ejemplo, por la edad, ¿no? Si la edad es mayor que 67, entonces es grave. No. Normalmente suele ocurrir que tengamos muchas dimensiones, muchos parámetros, y que además no podemos hacer un corte lineal, sino que tengamos que bueno, pues trazar algún tipo de línea para tratar de generalizar todos estos casos, trazar algún tipo de línea que nos separe más o menos los casos, ¿vale? Y siempre cometeremos un error. Fijaos que siempre cometeremos un error. Y hablaremos de que, bueno, nuestra función, pues, tiene más o menos error, ¿no?
intuitivamente podemos decir, bueno, es que lo separan mejor o peor. Normalmente incluso se suele hablar de lo que se llama, lo que se conoce como matriz de confusión, que es cuántos verdaderos positivos realmente acertamos con nuestra función. Aquí estarían los falsos positivos y aquí los verdaderos negativos aquí y los falsos negativos aquí. Es decir, nuestra función ya no es tan sencilla, ¿vale? Lo que hace es tratar de generalizar un montón de ejemplos que tenemos de dato y bueno, con esa generalización siempre va a haber un error, pero bueno, digamos que hace lo que puede, ¿no? Bueno, este es el caso de esta especie, que efectivamente no tenemos solo una única dimensión, sino tenemos en este caso 4, que serían la anchura, la longitud y la anchura del pétalo, del sépalo, y la longitud y la anchura del pétalo. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Aquí podemos jugar con las diferentes dimensiones y vemos cómo se organizan. Vemos que no es fácil trazar una única línea y que decida si es una especie u otra. Esto, como digo, suele ser bastante normal. ¿Vale? Es muy fácil encontrar escenarios de este tipo. De todo tipo de individuos, de poblaciones humanas, de bacterias, de todo. ¿Vale? Vemos que incluso aquí están bastante, en este caso, bastante entremezcladas. Esta especie, estamos hablando de la longitud del sépalo y del ancho del sépalo, es bastante clara. Hay un caso aquí un poco discordante, pero es bastante clara la separación. Pero estas dos están, en este caso, un poco entremezcladas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos desarrollar una aplicación que nos distinga cualquier caso nuevo y sepa indicar a qué especie pertenece? Pues obviamente a nivel de procedimental esto sería muy difícil, ¿vale? Pero justo aquí es para lo que existe el paradigma demostrativo, ¿vale? En este caso, esto sería un caso muy un caso bastante normal de aprendizaje automático, y lo que haríamos es tomar todos los datos, ¿vale? Todos los datos, recoger todos estos datos y en lugar de tratar de resolver este problema de manera procedimental, lo que haremos será ofrecer todos estos datos a un algoritmo de aprendizaje automático y que sea él el que trate de generalizar, hallar esta función de manera automática. ¿Vale? Podemos darle algún parámetro, pero lo va a hacer él de manera automática. Nosotros le vamos a decir, simplemente le vamos a dar la colección de datos, cuantos más datos y de mayor calidad sean, mejor, y él va a generalizar, va a hacer esta línea, ¿vale? Aquí fijaos, hemos hablado de que nunca va a haber un caso, o sea, si veis, si tratáis de dibujar cualquier línea, nunca va a haber un caso perfecto que clasifique todo perfectamente, siempre va a haber un pequeño margen para el error, ¿vale? Si consiguiéramos una línea que clasificara exactamente todos perfectamente, si os fijáis, no sería buena idea. Realmente, ¿por qué? Porque los nuevos casos no van a ser ninguno de los que posiblemente no sean individuos de los que hemos visitado ya, con lo cual realmente si tratamos de ajustarnos mucho a los datos que tenemos, no estaremos generalizando, ¿vale? No habremos generalizado lo suficiente, con lo cual estaremos creando una función que está muy apegada a los datos que ya tenemos, pero seguramente funcione mal con nuevos datos, ¿vale? Mientras que si generalizamos mucho, pues haremos una línea y cometeremos muchísimo error. Entonces, bueno, es un balance entre esa generalización y ese ajuste a los datos que tenemos. Esto, normalmente, si nos ajustamos demasiado a los datos que tenemos, se suele llamar suele emplearse un concepto que se llama overfitting, que nos hemos ajustado demasiado a los datos que tenemos. Entonces, bueno, esta colección de datos y es un conjunto de datos que es bastante conocido, Floriris, y está disponible en Internet. Y lo que tenemos es un conjunto de muestras tomadas, ¿vale? De ejemplos.
al paradigma demostrativo también se le llama programación orientada a ejemplos, porque lo que hacemos es darle toda esta colección de datos y la especie a la que pertenece, y él va a tratar el sistema va a tratar de generalizar eh, bueno, pues una función que intenta acertar pues nuevos individuos, ¿vale? Es decir, nuevos individuos de estas variables, pues tratar de clasificar correctamente a qué especie pertenecen, ¿vale? Para ello, bueno, en este caso tengo aquí una herramienta de Machine Learning que es visual. Aquí este es el conjunto de datos, simplemente, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Es el mismo conjunto que hemos visto antes en Wikipedia, con los parámetros y la clasificación ya realizada, ¿vale? Es decir, estos son datos que ya sabemos, ¿vale? Entonces, esto se conoce también por aprendizaje, bueno, dentro del aprendizaje automático, por un algoritmo supervisado, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una etiqueta para cada muestra y ya ha sido etiquetada anteriormente, ¿vale? Otro tipo de algoritmos son los supervisados que van a hacer esta clasificación de manera totalmente automática. Pero bueno, eso ya es una materia completamente nueva. Aquí lo interesante de esto es que mediante diferentes técnicas, por ejemplo, regresión logística, SVM, una red neuronal, tenemos un random forest, por ejemplo, lo que se va a hacer es entrenar estos elementos, la red neuronal, el random forest, entrenar con los datos que tenemos, ¿vale? Con estos datos, él, mediante una técnica que se llama cross-validation, que realmente es coger datos ya existentes y quitarles la etiqueta y tratar de averiguarla. Pues lo que va a hacer es averiguar qué error comete en su predicción. En este caso, pues está teniendo una precisión muy alta, ¿vale? Es decir, está averiguando casi, está clasificando correctamente casi todas las muestras, ¿vale? La matriz de confusión, que de la que hemos hablado antes, pues vemos aquí las tres especies y vemos que, bueno, la isetosa, la que veíamos que estaba bastante bien separada, pues hemos visto que la ha clasificado perfectamente y no ha cometido ningún fallo. En las otras, que se parecen ligeramente, pues como vemos, en este caso 47 las ha clasificado bien, se ha equivocado en 3, y en este caso 48 individuos los ha clasificado correctamente y solo se ha equivocado en 2. ¿Vale? Dos que, bueno, pues realmente eran iris virgínica y ha predicho que eran iris versicolor. ¿Vale? ¿Para qué es útil esto? Bueno, este es el caso de la regresión logística. Pues tenemos SVM cómo ha funcionado, la red neuronal cómo ha funcionado y Random Forest cómo ha funcionado. Aquí veis que bueno, el número de aciertos se mantiene más o menos constante, pero sí que digamos que los pronósticos, ¿no? Lo que se ha diagnosticado, lo que se ha predicho, pues varía un poco. Eso puede ser muy importante. Por ejemplo, imaginemos que con lo que estamos trabajando son muestras de test de virus, por ejemplo de COVID. Pues no es lo mismo, aunque un test acierte muchísimo, no es lo mismo que dé 0 falsos positivos a que de vez en cuando pueda dar algún falso positivo, ¿no? Bueno, que dé un falso positivo pues es importante, pero que dé falsos negativos pues es más peligroso. Entonces, bueno, todo eso se puede controlar. Vale. O sea, no todos los tipos de errores de clasificación son iguales. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo he realizado una clasificación sin realmente especificar el código, sin describir de manera procedimental cómo realizo esa clasificación. Lo único que hago es coger la colección de datos, cuanto más datos más, mejor, y cuantos mejor calidad, pues igual. Intentar que esos datos pues no estén sesgados, que no tengan datos vacíos, que no tengan cosas raras, y ofrecérselos a
un algoritmo. ¿A qué algoritmo? Bueno, a cualquiera de estos. ¿Vale? No voy a escribir aquí cómo funciona cada uno de los algoritmos, pero bueno, podemos pensar que son algoritmos que se van ajustando, ¿vale? Que comienzan normalmente por, bueno, pues unos puntos al azar o unos valores base y luego se van ajustando conforme van iterando, ¿vale? Normalmente son algoritmos iterativos. Se van iterando y se van ajustando a los ejemplos que van teniendo. Entonces, normalmente son, como veis, algoritmos que consumen, bueno, en este caso son pocos datos, pero normalmente son algoritmos que consumen mucho tiempo, muchos recursos de procesamiento. Normalmente los datos suelen ser grandes volúmenes de datos. Y es interesante también el hecho de que normalmente siempre hay asociado un error. O sea, no son algoritmos. Si lo que queremos es, por ejemplo, multiplicar dos números, pues evidentemente nos iríamos a un paradigma procedimental. Multiplicaríamos y ya está. No se nos ocurriría abordar pues una multiplicación con este tipo de algoritmos, ¿no? Pero hay problemas que por la complejidad que tienen o por el total desconocimiento realmente de ese procedimiento, ¿no? Pues una buena solución es recoger todos los datos. Si tenemos en este caso la etiqueta, la solución de cada uno de ellos, coger todo el volumen de datos y incorporarlos al sistema. Y el sistema además puede ir aprendiendo, de ahí lo de aprendizaje automático, puede ir aprendiendo de futuros ejemplos para bueno, pues mejorar en sus predicciones. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante y bueno, el aprendizaje automático con todos sus algoritmos y, y herramientas asociadas, pues es un ejemplo más dentro del paradigma demostrativo. Un saludo.